Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 431, El camino estrecho hacia el éxito. Ariadne miró a la anciana sacerdotisa con los ojos muy abiertos. Sería mentira decir que no esperaba en secreto que le dijera algo como: de hecho, tu padre se convertirá en papa tarde o temprano. Pero la anciana mora destrozó las expectativas de Ariadne. Tu padre no tiene suerte en su carrera. Es un milagro que haya llegado hasta aquí. Y es un milagro aún mayor que haya escapado ileso de esa turba de locos que hablaban de caza de brujas. Ariadne frunció el ceño. Ay, ¿qué es eso? Dijiste que no me desanimara. Ay, lo bueno es bueno, si alguien sin suerte en su carrera se esfuerza por subir, entonces es cuando le pasa algo malo. La anciana sacerdotisa comenzó un largo discurso. Principalmente decía cosas como: tu padre no tenía suerte en su carrera, pero se esforzó por llegar a cardenal, y por eso una inútil como tu exmadrastra se le pegó y te hizo sufrir durante mucho tiempo. La gente debe vivir de acuerdo a su capacidad. Comenzó la segunda ronda del sermón de la abuela, que decía que lo más difícil es reconocer la propia capacidad. Después de hablar durante un buen rato, la anciana pensó en el cardenal de Mare y dijo: ahora estará bien. Yo, después de echar las cartas, vi que su vejez sería tranquila. La anciana sacerdotisa miró a Ariadne, que todavía tenía los labios fruncidos. ¿Y tú? ¿No tienes a tu marido? ¿Por qué tanta ambición si puedes vivir bien sin depender del poder de tu padre? Los que tienen más quieren más. Tengo mucho. Ariadne, que estuvo a punto de convertirse en la hija del papa y directamente en princesa, pero se frustró en el último momento, replicó: no mires solo hacia arriba. Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. ¿Hay algún niño de tu edad a tu alrededor que tenga tanto como tú? Bueno, era cierto. La vida anterior, en la que envidiaba sin remedio a Isabella y a su grupo, que se pavoneaban en la primera fila de la sociedad, era tan tenue que apenas podía recordarla. No había ninguna mujer en el continente central con tanta fama como ella, sin importar si era princesa o noble. Pero Ariadne no podía conformarse con esto. Incluso regresé, ¿no debería haber logrado esto por supuesto? Ella no jugó el juego con reglas justas. Entonces, ¿no era lo mínimo que debía hacer obtener un rendimiento sobresaliente? No quería pelear con la abuela, pero no la convenció. Ariadne, queriendo cambiar de tema, extendió su brazo izquierdo y preguntó casualmente: ¿mi marido me hará vivir bien? ¿Se convertirá en rey? Mientras la abuela le untaba en la mano de Ariadne una pasta hecha de talco y agua, como arcilla, soltó: no, no puedo leer el futuro. No he puesto la barrera. Ariadne se sorprendió. ¿No está usando magia ahora mismo? Dicen que hay que poner una barrera para usar magia. ¿Está bien hablar tanto sin poner una barrera? Solo te estoy hidratando las manos porque las tienes secas. La abuela se rió a carcajadas al ver los ojos de conejo de Ariadne. Era mentira. Ay, abuela. Ya está, ya está. La anciana mora, riendo y agitando la mano, le dio una pista sobre el futuro de Alfonso que ella había visto. De hecho, tenía curiosidad y había echado las cartas tan pronto como escuchó que los dos se habían emparejado. Tu marido es extraño. Su futuro no se ve bien. ¿Qué, no se ve bien? Ariadne se sorprendió una vez más. La abuela regañó a la chica con ojos de conejo. ¿Por qué te sorprendes de nuevo? Son tal para cual, así como tu futuro no se ve en absoluto, el de tu marido tampoco se ve bien. Sin embargo, la imagen que la anciana sacerdotisa vislumbraba de los dos era diferente. Si el destino de Ariadne, la regresora, era completamente oscuro como mirar un abismo, el de Alfonso de Carlo era simplemente nebuloso, como si estuviera cubierto de niebla. A diferencia del de Ariadne, que era un vacío sin nada, el destino de Alfonso no era que no se viera, sino que había algo claramente dentro. Era algo que se retorcía, se movía y luchaba de forma fluida. Tu marido, por nacimiento, él no. El destino predeterminado de Alfonso de Carlo no incluía ni el trono imperial ni el real, pero ahora el cambio de energía era inusual. Vamos a ver qué pasa. La anciana sacerdotisa murmuró mientras volvía a aplicar el hechizo en el brazo de Ariadne.
Un objeto precioso como la espada sagrada encontró a su dueño. ¿Qué sentido tiene que alguien como yo, que interpreta después, opine? El marido de Ariadne no era realmente una preocupación. Fuera lo que fuera, iba por el buen camino. Con suficiente energía, de alguna manera lo lograría. Más bien, le preocupaba esa chica que ahora mismo estaba parloteando sin conocer su propio destino. Tú, La anciana mora iba a regañar, pero cerró la boca. Ariadne había escapado del ciclo de la reencarnación. Si tenía éxito, se convertiría en parte de los despertados y ascendería a un lugar más alto, pero si no lo lograba, su alma se convertiría en la materia prima que los despertados usarían para hacer milagros, y sería destrozada y sufriría para siempre. Pero ahora no podía hacer nada. Ariadne, a su parecer, había estado haciendo servicio comunitario constantemente y enseñando a niños de bajos ingresos, acumulando buenas obras. Sin embargo, el halo en su mano derecha, la anciana era casi la única persona, aparte de la propia Ariadne, que podía verlo. No mostraba ninguna intención de reaccionar. «Listo. Ya está». La anciana le dio una palmada en la espalda a Ariadne. «Vete rápido. Que no te vea nadie». «Está bien. Afuera inventé excusas muy buenas para venir a ver a la abuela». Ya. Solo vete». La anciana quería que Ariadne disfrutara y saboreara esta vida un poco más. Antes de que llegara el día del juicio, que no estaba lejos. Ah, es verdad. La abuela detuvo a Ariadne, que estaba a punto de salir corriendo. Tú, si ves a alguien sospechoso, dímelo. Si tiene un lunar rojo de lágrimas solo debajo de un ojo, como tú, o un halo en la mano, o algo así, se notará. Entendido. Hoy era el día en que el vestido que había encargado el trimestre pasado sería entregado a la mansión de Mare. La anciana, al darse cuenta de que la mente de Ariadne estaba en otra parte, la regañó. Es importante. Ariadne miró a la abuela sorprendida. Últimamente la única persona que la trataba así era la anciana sacerdotisa. Estuvo a punto de enfadarse, pero sintió como si una tía abuela la estuviera regañando, así que Ariadne se rascó la cabeza. Entendido. Se lo contaré. Es obediente. La anciana chasqueó la lengua. Aunque ponía los ojos en blanco para parecer dura, era una niña dócil y buena, lo que le dolía aún más el corazón. Tengo que encontrar al regresor a medias que le lanzó el hechizo. La invitación forzada al baile de Acción de Gracias se envió a todas las familias de condes o superiores en San Carlo. Eso significaba que la familia Contarini, a la que pertenecía Isabella, también había recibido esa invitación. Vaya. Nuestra Señora, que está en la ruina, también recibe una invitación así. Octavio se burló de su esposa, quien, por una vez, había recibido una invitación dirigida a los condes Contarini y no a la familia del conde Bartolini. El marido en la ruina, el padre en la ruina, el hermano expulsado de casa. No queda nada bueno, pero llega una invitación del Palacio Real. Nuestra Señora nació para esto, nació para esto. Isabella mantuvo la boca cerrada y no dijo nada. A diferencia de Ariadne, quien, a pesar de la caída de su padre, recibió el apoyo total de Alfonso, para Isabella, la destitución del cardenal de Mare del poder fue fatal. Dicen que pronto tendremos que entregar la casa. ¿Qué vas a hacer, tú que siempre te jactabas de tu familia, ahora que estás en la ruina sin nada? Basta. Ya no tienes el dinero que te daba tu hermano. Tampoco tienes un padre que te respalde. Andabas moviendo el trasero por negocios, ¿y ahora qué vas a hacer si nadie te llama? Basta. Sé que andas saliendo con hombres, ¿crees que no lo sé? Octavio resopló. Al decir eso, observó la expresión de Isabella, pero su esposa ni siquiera parpadeó. Octavio no tenía pruebas, pero tenía una abundancia de indicios. Se sintió doblemente indignado. ¿Cómo puede fingir tan descaradamente que no sabe nada? E incluso si Isabella no salía con otros hombres, no importaba. La indiferencia de Isabella lo enfurecía. Quería hacerla sufrir. El día que te atrapen haciendo eso será tu día de juicio. Ahora que no tienes a nadie que te respalde, será un divorcio directo. Tener amantes era algo común y la Santa Sede no concedía el divorcio por algo así, pero no importaba. No, porque me divorciaría de una mujer sin familia, aplicaría la ley familiar, y la mataría de un solo golpe.
La caballería y el romance cortesano son para princesas de noble cuna, pero si una plebeya como tú, que se casó bien y ascendió rápidamente, es sorprendida engañando, no tendrá nada que decir aunque la maten a golpes. Considerando las circunstancias de su matrimonio, Isabella nunca había alcanzado su máximo potencial con Octavio. Pero, de nuevo, no importaba. Si él la insultaba, Isabella se asustaría y Octavio quería verla arrastrarse. ¡Maldita sea! Sin embargo, Isabella se levantó de un salto, maldiciendo y despotricando. Tienes tanto que decir, inútil bastardo que ni siquiera se te levanta, ¿quieres verme decir en la corte de la Santa Sede que mi marido no cumplía con su deber y por eso me fui con otro? Rendirse dócilmente no estaba en el vocabulario de Isabella. Octavio, que se había encogido momentáneamente ante el ímpetu de Isabella, se enfureció y gritó. Avergonzado de haberse acobardado por un momento, subió el tono de voz al doble. Echaré a una esposa infiel, la echaré de mi casa. Un hombre que no cumple con su deber y encima tiene delirios de persecución, ladra como un perro, ya basta. Isabella lanzó un torrente de desprecio hacia la virilidad de Octavio. Octavio, que la había estado enfrentando, en un momento se cubrió los oídos con ambas manos y gritó. ¡Ah! Ciertamente Octavio de Contarini no era el hombre para Isabella de Mare. Y Isabella, sin piedad ni lágrimas, consideró esto su victoria. HMPH. Ella salió de la habitación como una tormenta, pateando el suelo como una yegua furiosa. ¡Van! Octavio gritó solo en la habitación vacía, luego comenzó a revolcarse, arrancándose el cabello. ¡Ah! Aunque salió de la habitación con gran dignidad, Isabella no tenía a dónde ir. Aunque había aplastado a Octavio en ese momento, no es que no temiera el futuro. Realmente Octavio tenía razón. Tan pronto como Hipólito cayó en desgracia, las personas que realmente querían reunirse con ella por negocios la abandonaron, y el puñado que quedaba comenzó a ignorar sus cartas tan pronto como el cardenal de Mare también cayó en desgracia. Incluso Leticia no se había puesto en contacto últimamente. Isabella se asustó de repente al pensar que realmente podría estar sola en el mundo. Sniff, sniff. Isabella finalmente se acurrucó en el pasillo de la casa de Clemente, sollozando y encogiéndose de hombros. Hacía mucho tiempo que Octavio le había quitado el anillo de sello de la dueña de la casa. El dinero que Hipólito le daba, y el dinero que Leticia le había prestado elegantemente, todo se había acabado. Sin casa, sin dinero, sin amigos, no tenía a dónde ir. ¿Qué haré si Octavio realmente me echa? Recordó a su cuñada Clemente, que la miraba con ojos fríos. Clemente aprovecharía cualquier oportunidad que Octavio le diera. Más que nadie, correría a echar a Isabella. Ojalá el viejo conde Bartolini la hubiera apoyado, pero el viejo conde no gozaba de buena salud últimamente y siempre estaba en su dormitorio. No había forma de acercarse a él. Nadie estaba de su lado. Isabella lloró a mares. Afortunadamente nadie la veía. Siempre debía ser la hermosa y superior Isabella, pero la brecha entre la realidad y el ideal era imposible de conciliar. Sniff, sniff, sniff. Las lágrimas eran lo mejor para disolver la ansiedad y la tensión. Isabella, que había estado sollozando y llorando durante mucho tiempo, de repente sintió un olor extraño que la envolvía con una inhalación. Levantó la cabeza muy ligeramente. No necesitaba ver mucho. Vio el brazo del hombre que la abrazaba. Piel tan negra como el ónix. Era Agosto. Isabella nunca había imaginado que su piel y la de Agosto se tocarían. El esclavo moro, aunque no era un esclavo, ni siquiera estaba en su lista de hombres de otra raza. Pero su piel negra y suave era cálida y tierna. Era el calor de un ser humano. Agosto le ofreció su hombro en silencio. Isabella se aferró a él y lloró a mares sin pensarlo dos veces. Hoy era aquí. En cierto modo podría haber sido una escena conmovedora de marginados consolándose mutuamente. Sin embargo, la vida de Isabella no se desarrolló así. Una sonrisa torcida se dibujó en los labios de Agosto, quien finalmente había recibido un trato un poco mejor que el estofado de la cena. Hipólito corrió frenéticamente por el sendero del bosque. Era el extremo más septentrional del reino etrusco. ¿No es esta la propiedad del tipo que casi se convierte en mi cuñado? El extremo occidental, el extremo septentrional, el punto donde comienza la cabeza del reino etrusco.
Era el ducado de Pisano de César. Aunque era discutible de qué hermana sería el marido, ¿no estaba infinitamente cerca de ser su cuñado? Hipólito sentía una incomodidad indescriptible por no poder correr directamente al castillo de Ginelli, el centro de la propiedad de Pisano, y exigir que el dueño saliera y lo reverenciara a él, el hermano mayor de su esposa. Ojalá pudiera hacer eso. El asesino que lo seguía era realmente persistente. Partiendo de San Carlo, habían compartido el camino hasta la propiedad de Pisano como si jugaran al escondite. Cuando Hipólito abandonó la mula por completo y comenzó a escalar la montaña descalza para superar la diferencia de velocidad entre la mula y el caballo, lo persiguieron hasta la cordillera. Loco, maldito loco, una sanguijuela que no tiene nada mejor que hacer. Pero un poco más y sería el final. Una vez que cruzara la propiedad de Pisano, pasaría por un pequeño trozo de tierra gálica y entraría en el reino de Salamanta, donde había una fortaleza de montaña donde su padre, Bariati el acorazado, estaba estacionado. Hipólito miró el inicio de la escarpada cordillera de Prinoyac y pensó: «Padre, su hijo viene pronto». Sin saber cuánto sufriría en esa cordillera, el corazón de Hipólito se hinchó.